la primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 3, del verso 12 al 14. Segunda carta a Timoteo capítulo 2. Y quiero hacer relevante una palabra en esta porción que vamos a leer. Gloria al Señor Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 12 al 14. ¿Ya están todos listos? A ver que los que caminan en los pasillos no interrumpan. Vamos a concentrarnos en esta lectura, porque quiero resaltar algo importante para que lo estudiemos en este día, hermano. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Cuál es la palabra que quiero resaltar? Esa palabra que dice persiste. Tiene una relación con la palabra perseverar. Pero persistir tiene otra connotación, ¿no? Que es lo que quiero que la tengamos en cuenta para que estudiemos esta mañana la palabra del Señor. Porque no se trata, hay muchas personas que tienen ya mucho tiempo en la iglesia, pero nunca han persistido en vivir en santidad, en ser fieles a Dios. Siempre han tenido una vida de un vaivén. La palabra persistir es un cristiano que vive una vida cristiana firme. Vamos a orar para que Dios nos ayude y que podamos en esta mañana entender. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios. Padre Celestial, tú eres maravilloso, Señor. Oh Jesús de Nazaret, oh Señor, ayúdanos, danos entendimiento, Padre Celestial, para discernir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Siéntese, hermano, tengan la bondad. Bueno, la final, hermano Carlos Espinosa no pudo venir. Mejor que haya sido prudente. Todos los que sabemos que tuvo un accidente en una moto, a él lo operaron y le pusieron una platina por aquí, por la clavícula. Y el lunes, hermano Sandro, fue el lunes la operación. El lunes, miércoles. Le quitaron esa platina y estaba atornillada con 7 tornillos. Y yo creo los hermanos, la mamá, la hermana Natalia que estuvieron allí, hasta los médicos estaban asustados porque cuando le sacaron eso, a él se le fue la vida. Pero yo admiro a este joven cómo confía en el Señor. Entonces, como Dios estaba allí, nada pasó porque el Señor es el que da la vida. Entonces, es una bendición, hermano, no contar con el apoyo del Señor. Bueno, en estos versículos que hemos leído, parece que la Biblia hiciera notar algo, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús fuese un castigo la persecución.
Pero tenemos que entender esta parte. Cuando un hermano que ha entendido, la vida espiritual, ¿qué es vivir en santidad? ¿Qué es vivir para Dios? ¿Cómo es esa relación del cristiano con Dios? Cuando Dios desde tiempos atrás le está pidiendo a su seguidor o a sus seguidores, como dice Jeremías 15:19, un versículo muy conocido de los lectores de la Biblia. Y hay aquí una explicación que dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Pero a mí me parece tan importante cuando el Señor dice: si te convirtieres. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le está diciendo al pueblo: si te convirtieres. Luego entonces ellos no andaban con el Señor, no escuchaban su palabra, no escuchaban la ley de Dios. Pero Dios está recalcando: si te convirtieres, yo te restauraré. Para que una persona sea restaurada espiritualmente, tiene que mostrar el fruto de haberse devuelto de ese camino de maldad a confiar solamente en el Señor. Dice: y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Qué bonito cuando el cristiano trata de ser diferente. Y el problema es que en la misma congregación es donde viene la persecución. Cuando usted quiere vivir correctamente, cuando usted quiere hacer las cosas, yo voy a pedirle favor a los hermanos de recesión que no más noticias, hermanos, porque no sé si es que los hermanos dicen: bueno, cuando vaya y me busca en el culto, le dice al hijo, la mamá al hijo, ¿por qué no espera, hermano, que termine el culto? Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces les pido a los hermanos respetuosamente: no más razones a los hermanos acá, y vamos a concentrarnos en la enseñanza, por favor. La manera, como yo le he escuchado mucho al hermano Gabriel Brochero, siempre en las reuniones que teníamos, él hablaba mucho de que los problemas que se generan en las congregaciones es de gente que no se ha convertido al Señor. Y yo le prestaba atención a eso, y eso se analiza de una manera que la persona temerosa de Dios es una persona respetuosa, que aunque tenga que hacer reclamo, no lo hace en un momento de acaloramiento, sino espera el momento oportuno usando la prudencia. Pero el que no tiene el temor de Dios actúa locamente, pero por la falta de no haberse convertido al Señor. Dios no le está diciendo al mundo: si tú te convirtieres. Le está diciendo a su pueblo que conoce y que ha escuchado la palabra de Dios. Ahora nosotros como iglesia
Esa conversión quiere decir el nuevo nacimiento, una regeneración por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Esa regeneración se manifiesta en un cambio de vida, una nueva vida en Cristo. Y por eso la Biblia señala cuál es la vida antigua y cuáles son las cualidades de la vida nueva en Cristo. De esta manera necesitamos entender el por qué la Biblia dice: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Hay un hermano que no es muy visto en la congregación, pero cuando esta persona comienza Dios a usarla y a él a meterse en Dios, no falta el crítico en la misma congregación. Ahora él se cree que es el santo, ahora ella se cree que es lo máximo. Hasta le dicen la última Pepsi del desierto. Eso se ha vivido y es normal entre nosotros, pero en Dios eso no es normal. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos que apoyar la santidad, la vida espiritual en Cristo, y debemos alegrarnos cuando un hermano lo vemos que se ha metido y que muestra diferencia entre los demás. Bendito el nombre de Jesús. ¿Para qué la prueba? Porque alguien puede decir: bueno, pero si yo quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús, yo no soy capaz de soportar que me persigan, que me critiquen. Pero esa es la formación. Si a usted no lo persiguen, si usted no dice nada, cualquier error que usted tenga, usted no se corrige, porque usted piensa que como no le dicen nada, todas las cosas marchan bien. Pero resulta que cuando hay críticas, porque la Biblia dice, es necesario que en la congregación vengan los problemas, pero también dice, hay por quien venga el problema. Nosotros no debemos ser generadores de problemas, sino personas que proporcionamos la solución de los problemas. Y eso es lo que la Biblia entonces dice claramente, que la insistencia que Pablo le pedía a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, no lo vayas a echar a un lado, persiste. Y a mí me llama la atención esa palabra persistencia. Es una cualidad del que persiste. Y persistir, o algo que persiste, es una duración permanente. Yo a veces me charlo con mi esposa porque aquí en Antioquia tienen un dicho, que cosas que pueden ocurrir semanal o pueden ocurrir mensual, siempre lo dicen: no, es que eso es diario. Y yo me charlo con ella porque diario es todos los días. No es de vez en cuando, sino todos los días. Cuando uno dice diario es porque es todos los días. Entonces, la permanencia de persistir es una duración permanente y firme. Cuando viene la tristeza, cuando viene la escasez, cuando viene la abundancia,
El cristiano es persistente en ser fiel a Dios, cualquiera que sea la situación. Persistir. Y cuando uno persiste es por encima de las dificultades, por encima de los problemas. Porque persistir es mantenerse firme y constante, cualquiera que sea la situación. Eso es difícil vivir. Pero si usted se somete, hermano, viene a manifestarse la perfección en su vida, porque le vienen las dificultades, vienen las pruebas. Y yo digo en una forma sencilla, que usted lo desprecie en el trabajo, en la calle, usted casi no le presta atención a eso, porque ya estamos advertidos que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Pero el problema más serio es cuando la persecución es en la misma congregación, cuando hay miradas que estremecen a los demás. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 2, aunque a muchos no les agrade, pero en toda conversación, una vez iban unos hermanos en un bus, iban para un pueblo. Yo no estoy en desacuerdo de la euforia de algunos hermanos, porque cada uno tiene su forma de ser, su carácter. El problema es cuando nos salimos de lo normal y actuamos de una manera, como dice la Biblia, actuando locamente. Y ya un hermano comenzó en su risa a burlarse de los hermanos y a actuar de una manera incorrecta. Entonces se paró un hermano y le dijo: hermano, recordemos que somos cristianos. Y de una vez dijo: ya vino este a dañar el paseo. Yo creo que la vida del cristiano tiene que ser en todo. Cuando estamos charlando, no nos olvidemos que somos cristianos. En ningún momento, porque esto es lo que nos frena para no propasarnos de la línea y faltarle el respeto a los demás. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo. ¿Y qué? Y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero el que se da esta tarea va a encontrar muchos enemigos. Ah, pero es que no estamos en culto. La vida del cristiano es un culto diario a Dios. Eso es lo que dice en los deberes cristianos, Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. O sea, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, aquí y donde vayamos. Bendito el nombre de Jesús. No nos debe incomodar cuando alguien, así sea un niño, nos hable la palabra de Dios. Y con mucho respeto debemos recibir. ¿Cómo empezó la iglesia? La iglesia empezó con una diligencia, con una búsqueda, de tal manera que cuando la multitud comenzó a desordenarse un poco, el desorden se estaba presentando porque los apóstoles tenían que dejar
la oración, dejar la predicación de la palabra, porque había que atender a las viudas, a los huérfanos, en la distribución diaria de los alimentos. Entonces alguien propuso y dice, no es bueno esto. Vamos a nombrar personas que se encarguen en esto. Dice en Hechos 6:4, y la propuesta era para que los apóstoles se dedicaran en esto, y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria al Señor. Y esa es la razón por la cual en la iglesia hay directivas. Porque si el pastor le tocara hacer todo lo que hay que hacer en la iglesia, no es capaz. Para persistir en la oración y en la enseñanza, en la administración de la palabra, porque esa es la que mantiene al pueblo alerta. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia también en este mismo libro de los Hechos, el capítulo 3, el verso 43. ¿Qué es lo que usted cuando se encuentra con un hermano, usted le da alegría saludarlo? Pero siempre le da un consejo, hermano, sea le pido al Señor, permanezca. Y dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El consejo de un buen cristiano es ese. Ay, hermano, no se vaya a apartar del Señor nunca. Permanezca en el Señor. Amén, aleluya. O sea, la perseverancia en las cosas de Dios, pero persistir a hacerlo bien. Y el capítulo 14, el verso 22, yo siempre medito en esto porque ustedes se dan cuenta en la vida de Pablo, los conflictos de Pablo. Una vez lo descolgaron en un canasto por el muro de la ciudad para librarlo de los judíos. Y una vez lo dejaron porque ya creyeron que estaba muerto de los golpes que le habían dado. En Listra, en Iconio, en Éfeso. Pero dice la palabra del Señor en este versículo que cuando ellos pasaron y llegaron a Chipre, hicieron ese recorrido, pero dejaron un sabor amargo con respecto a lo que ellos sufrieron. Tiene uno que ser muy valiente, hermanos, y muchos hermanos saben aquí cómo empezó el Evangelio, especialmente acá en Antioquia, donde muchos hermanos murieron por causa del Evangelio. Amenazas. Recuerdo una vez un hermano que lo estaban acechando en una quebrada. Y en ese momento que él esperó tarde la noche, porque una hermana lo entretuvo, porque ella sabía que lo estaban esperando para que él pasara después de esa hora que lo estaban esperando, pero esa gente duró casi hasta la madrugada. Era una persecución, hermano, a muerte. Y luego le dice el anciano, hermano, váyase con mucho cuidado, no haga mucho ruido, que yo me voy a quedar orando por usted. No, y el hermano normalmente pasó. Él no tenía que de pronto caminar despacio porque era largo el trayecto. Y él pasó normalmente. Aleluya. Y la gente no lo vio. Pasó por en medio de ellos y la gente no lo vio. Testimonios de eso son muchos. Viva el Rey de la Gloria.
Y es algo que me llama la atención, que Pablo sufrió todas esas persecuciones, golpes. ¿Qué dirían estos que habían escuchado reciente el mensaje? Hombre, si yo para ser cristiano tengo que pasar por esos problemas, entonces mejor no soy cristiano. Y por eso es que mucha gente no les agrada, no quieren seguir el evangelio, precisamente por eso, porque son cobardes. Porque seguir el evangelio es tener valentía. Amén. Enfrentar primero la familia, donde viene la persecución. Y además de tener persecución con la familia, con los no convertidos en la congregación. Y yo creo que duele más la persecución dentro de la misma congregación que de la familia inconversa. Y eso, ahí es que tenemos, por eso la Biblia habla que debemos soportarnos los unos a los otros. Soportarnos, tolerarnos, porque hay que tener valor para uno, después que un hermano habló mal de usted, tener que decirle, hermano, Dios te bendiga. Eso es tener valor, pero hacerlo con corazón sincero, sin necesidad de aparentar una humildad. Por eso me llama la atención esto. ¿Qué regresó Bernabé diciéndole a los hermanos? Como que no le prestaran atención a los sufrimientos. Dicen, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario. ¿Entiende usted qué quiere decir esa palabra? Es necesario que los que vivan la vida cristiana, que vivan humildemente en el Señor, es necesario que a través de muchas, o sea que eso es diario, y ya ustedes me entienden la palabra diario, no es mensual ni anual. Todos los días tenemos persecución. Por eso es que todos los días tenemos que encomendarnos al Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Es necesario que a través, ese a través es el proceso que nosotros necesitamos. Aunque venga el cansancio, yo les voy a mostrar en Jueces capítulo 8, el verso 4, un cuadro que me llama la atención. Jueces capítulo 8, el verso 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Qué pasaba con ellos? Cansados, mas todavía persiguiendo. La jornada fue terrible. La batalla fue cruenta. Una forma que humanamente estaban cansados, pero todavía quedaban enemigos. Entonces, más todavía persiguiendo, aunque estaban cansados. Hay veces, hermanos, que uno se cansa. Yo como pastor me he cansado, no de seguir al Señor, sino de los problemas que a veces están en el entorno, que uno queda como sin fuerza. Pero hay una voz que nos dice, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Seguiré adelante, como dice el himno. Ahora, ¿por qué Gedeón animaba a los 300 hombres que estaban con él, los que Dios había escogido? Porque él primeramente escogió un grupo mayor, después bajó a 600, y Dios dijo, no, es que si esta multitud va, entonces ellos van a decir, no fue Dios el que hizo la obra, sino esta multitud de hombres fuertes.
Y fue probando hasta que solamente le permitió el Señor 300. Y sin embargo, con 300, con la jornada ya estaban cansados. Pero dice Isaías 40, una porción muy conocida también de los lectores de la Biblia. Isaías 40, el verso 27 al 31. Esta porción me llama la atención porque dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Note usted que a veces uno piensa que Dios no está con nosotros. Y en esos momentos, hasta muchos han deseado morir. Pero dice el verso 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es nuestro Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué? La Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, y los jóvenes quieren hacer las cosas ya. Por eso es que muchos se han casado a la carrera, y a la carrera se han separado. Porque para que las cosas queden bien hay que hacerlas bien pensadas. Luego dice el verso 31. Leímos el 30, no hemos leído. Sí. Bueno, gracias, hermano. El verso 31 dice: pero los que esperan a Jehová. Note usted que hay una diferencia, ¿no? Esperar en Dios, y aquí dice esperar a Jehová. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La Biblia menciona mucho el águila en muchos aspectos. Cuando esta ave tiene las plumas marchitas, que ya no tiene fuerza para volar, él no busca como un lugar, sino él busca los peñascos donde hay rocas, un lugar seguro, firme. Y en la historia del águila, hermano, esta ave se arranca las plumas viejas. Yo creo que al arrancarle las plumas él siente dolor, pero ve que eso no le sirve. Para que le nazcan plumas nuevas, ella tiene que arrancarse las plumas viejas, y eso duele. Por eso en esos momentos de dificultades no podemos decirle: Señor, pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Pero por qué a mí, Señor? Sino, Señor, dame entendimiento, ¿para qué me está sucediendo esto? Porque algo bueno va a suceder, algo bueno viene, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Arránquese esas cosas que le estorban y métase en el Señor, porque Él es el que da fuerza al cansado y al que no tiene ninguno. Y dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque cuando la fuerza viene de parte de Dios, entonces viene esa forma. La perseverancia, hermano, persistir en la oración. Lo he dicho porque en cierta ocasión nos tocó visitar a un pastor porque la iglesia se quejaba. Los
de alabanza llegaban, era a ubicar los instrumentos, ni siquiera oraba. Él también llegaba 10 minutos antes del culto y se la pasaba charlando con los hermanos, y ya llegaba la hora de empezar el culto y empezaban, era con un relajo el culto. Y lógicamente, si el líder ese es el ejemplo que da, pues todos van a seguir la misma rutina. Y la iglesia se quejaba que ya nadie oraba. Y el argumento que decía, hermano, ¿ya para qué vamos a orar? Ya hemos orado mucho tiempo. Y la Biblia habla en la persistencia de la oración, porque esa es la comunicación y la comunión del cristiano con Dios. Dice Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gloria al Señor Jesús. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante en la oración. La palabra constante tiene que ver también con persistir, ser constante. Efesios capítulo 6, el verso 18. Carta a los Efesios capítulo 6, el verso 18 dice: Gloria al Señor Jesús. Aleluya. orando una vez en la semana. Gloria. Eso sí, estén despiertos. Con toda oración y súplica, no en la carne, en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si ya usted oró por usted, oró por su familia, ahora ore por los hermanos en la iglesia. Usted no acostumbra a eso. Porque la oración tiene un método. Primero hay que orar por nosotros para tener fuerza. Hay que orar por nosotros si hemos ofendido al Señor, para pedirle perdón. Y después que pidamos perdón por nosotros, ahora sí, vamos a: Señor, mira a mi hijo, el hermano fulano, el error que cometió, perdónalo, Señor, ten misericordia. Pero a veces comenzamos a pedir perdón para los demás, pero para nosotros no pedimos. Uno tiene que ubicarse bien para poder ayudar a otros. Porque si todos estamos en un lodazal y nos damos la mano, entonces unidos nos vamos a hundir. Pero si uno de los que está allí logra pararse en un lugar firme, en ese lugar firme puede darle la mano al que se está hundiendo y lo puede sacar. O sea, nosotros tenemos primero que pararnos en la roca para luego entonces poderle dar la mano al que está ahogándose. Dice también Colosenses capítulo 4, el verso 2. Colosenses capítulo 4, el verso 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Agradecidos, ¿verdad? Uno cuando empieza a orar y darle gracias al Señor por todo, hasta empieza uno a llorar porque está agradecido. Hechos capítulo 2, el verso 42, dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No sé, hermano, pero yo quiero dejarle esta constancia, que ha sido como una persistencia la mía, basado en este versículo, que no podemos en ningún momento apartarnos de la doctrina, sino permanecer en la doctrina. Y otra parte importante es la comunión, los unos con los otros. Y ya en el partimiento del pan y en las oraciones tiene que ver
porque los apóstoles celebraban la Santa Cena cada 8 días. Era permanente en ellos. Ya luego se fue regulando por cuando vino la persecución y los hermanos empezaron a regarse por todas partes. Entonces ya no lo podían hacer, entonces ya quedó de ocasión a ocasión cuando se presentaba la oportunidad. Ellos siempre recordaban mucho ese día de Pentecostés y lo tenían como para celebrar ese aniversario. El apóstol Pablo siempre recordaba el Pentecostés porque ese día fue un día tan grande que sucedió algo contra la naturaleza, contra lo que el hombre podía experimentar naturalmente, algo sobrenatural, y allí fue la manifestación de la iglesia del Señor después de ese proceso que tuvo primero el Señor con ellos y luego ya cuando Él ascendió a los cielos. Pero es importante la perseverancia, persistir en la comunión. El diablo quiere desunir, porque el diablo es el que resta y divide. Pero el amor de Dios suma y multiplica. Bendito el nombre del Señor. Pero hay personas, hermanos, que en la iglesia están, vienen a culto, están en la congregación, pero persisten en la maldad, como el reclamo que hace el Señor de Jerusalén en Jeremías 8, el verso 5. Jeremías capítulo 8, el verso 5, dice: porque este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, o sea, persistían en esa rebeldía, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Cuando hay una advertencia de parte de Dios de volverse o convertirse, qué bueno para aquellos que entienden el llamado y realmente se vuelven a Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, el verso 38 al 40. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, el verso 38 al 40. Dice en esta parte: no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero dice: pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Bueno, si yo tuve un momento difícil en la iglesia, de pronto tuve un mal testimonio, pero realmente lo reconocí, me metí en Dios, y ahora ya no soy esa persona de antes, un cristiano endeble, un cristiano problemático. Ahora ya soy un canal de bendición en la iglesia. Ese tiempo ya no se recuerda, porque las cosas buenas taparon ese pasado. Pero hay personas que persisten en lo mismo. Usted lo ve que viene un tiempo y uno cree que los ve consagrados, pero están cazando los errores de los demás para hablar, para criticar. Hay congregaciones que hay personas que se vuelven terribles. Y aún hasta se suena, no solamente en la congregación, sino en las otras congregaciones. Y llega un momento que a causa de esas personas, ya entonces la congregación
se convierte en rebelde. No, es que esa congregación son gente rebeldes. Allá echan a los pastores, allá echan esto. Los hermanos que tienen experiencia han escuchado de eso. ¿Pero por qué? Porque esta gente que persiste en la maldad nunca se convierten al Señor. Cuando, hermanos, la persistencia en el Señor es una prueba, escuche bien, es una prueba de la reconciliación con Dios. Colosenses capítulo 1, el verso 21 al 23 dice, Colosenses capítulo 1, el verso 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Verso 22 dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Pero ahora viene la propuesta. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire cómo dice, si en verdad permanecéis. ¿Cómo estamos nosotros perseverando? ¿Cuál es la persistencia que nosotros tenemos? ¿De seguir siendo un problema o seguir siendo una bendición? Porque si persistimos en lo malo, nunca podremos desarrollar o disfrutar de la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, el verso 1. Miren lo que dice la palabra. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el verso 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya ahora que estamos en Cristo somos nueva criatura. Bendito el nombre de Jesús. La permanencia no solo en la congregación, sino en Cristo. Porque hay hermanos que viven de congregación en congregación, pero nunca permanecen en Cristo. Dice Juan, Evangelio según San Juan 8:31. Escucha esta propuesta bíblica para las personas que persisten. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. Pero ¿cómo recalca Él esa parte? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Y hay otra parte que me llama mucho la atención en Hebreos. El escritor a los Hebreos, el capítulo 3, leemos el verso 6 y luego el 14. Y miren cómo dice. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero otra vez viene la certificación. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, hay algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros? Si nos quedamos allí, entonces decimos, todos somos casa de Dios.
Pero miren lo que dice: si retenemos firme hasta el fin. O sea, se necesita valor para persistir. Gloria al Señor. No es que yo voy a confiar en el Señor hoy y ya mañana no voy a confiar. Hay que persistir en medio de la lucha, en medio de cualquier problema. Y el verso 14 también certifica lo mismo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vamos a valorar esto, hermanos. ¿Cómo era tu confianza al principio? ¿Y cómo es tu confianza ahora? No que ir al médico es pecado, porque ya nosotros somos maduros en eso. Pero primero confiabas más en la oración a Dios que ir al médico. Amén. ¿Es así o no es así, hermano? Amén. Ahora buscamos la oración es cuando ya el médico dice no hay solución. Ahí es que nos acordamos. Ah, no, pero es que el Señor es poderoso, pero antes no era poderoso. Cuando ya las cosas no tienen solución, entonces sí, vamos a confiar, a ver si el Señor. Y si no lo sale, dice, no, yo sabía que el Señor no me iba a sanar. Una vida completamente como no coherente a la realidad. Pero qué bueno tener en cuenta esto, que esa confianza debe ser, porque hermanos, la vida del cristiano tiene un proceso. Proverbios 4:18. Esa es como una de las cualidades de la vida cristiana. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Los que estamos acostumbrados en alguna forma estar despierto en la madrugada, uno mira, si sale de viaje, uno sale a las 3 de la mañana, está oscuro todavía, cuando no hay luna, cuando no hay resplandor de ningún astro. Pero a medida que va avanzando el tiempo hacia la mañana, uno mira el proceso, ¿no? Que la luz va apareciendo de a poquito. Y cuando el día es perfecto, que es de 12 a 1 de la tarde, uno ve que ya llegó la claridad. Y cuando uno llega a esa claridad, no se acuerda de la oscuridad que empezó. Así empezamos todos. Es por ello, hermano, que les invito a persistir en la oración. A persistir en la confianza en el Señor. Que esto nos lleva a manifestar que la gracia de Dios en nosotros ha hecho una obra maravillosa. Esta persistencia se debe manifestar buscando a Dios. No, pero es que yo tengo al Señor. Pero dice el segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, el verso 10 y 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, dice: gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Verso 11 dice: buscad a Jehová en su poder. Buscad a Jehová en los cultos solamente. Continuamente. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios continua. Y de esa confianza que hablamos ahorita, dice el profeta Oseas en el capítulo 12, el verso 5 y 6. Oseas, capítulo 12, el verso 5 y 6. Dice: mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre.
misericordia y juicio. Y en tu Dios, confía siempre. ¿Se puede confiar en Él o no, hermano? Bendito el nombre del Señor. Si eso se efectúa en la vida de alguien en este día, hermanos, tenemos que persistir en hacer lo bueno. Hacer lo bueno humanamente no es bueno. ¿Sí entienden la redundancia? Humanamente no es bueno hacer lo bueno. Solamente en el Señor podemos hacer lo bueno. Y hay que persistir, porque cuando habla del justo juicio de Dios en Romanos 2, el verso 7, todo el que quiere tener esta forma particular dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Por qué nos sometemos a hacer lo bueno? Porque deseamos la vida eterna en el Señor. Deseamos la corona de la vida, deseamos la salvación. Y para ese deseo de la salvación vienen entonces los deseos contrarios y tenemos que vencerlos. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, quiere decir que haciendo el bien nos cansamos. Y es triste eso, ¿no? Pero sabemos que ¿quién da esfuerzo al cansado? Gálatas capítulo 6, el verso 7 y luego el 10. No os engañéis, o lo vamos a seguir seguido, hermano, hasta el verso 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare. Verso 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y qué? Si no desmayamos. Y el verso 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria al Señor. ¿Está claro eso, verdad, hermano? Hacer el bien, aunque nos hagan mal, porque el mal hay que vencerlo con el bien. Si una persona le hizo un mal, no vayas a pedir oración a Dios, o en oración no vayas a pedir que a esa persona le vaya mal, porque estás actuando como persona que no eres convertida al Señor. ¿Por qué el Señor dijo: si te dan en una mejilla, voltea la otra? Hermano, es escasa la persona que físicamente puede soportar una cachetada. Es como la forma más intrigante. Es la forma más intrigante para una persona darle una bofetada, una cachetada. Gloria al Señor. Entonces, hay que entender que esto no se entiende solo físicamente, que tú tienes que dejar que te den una cachetada, porque eso no agrada. Yo vi a alguien, pero no de nuestra iglesia, y de pronto puede haber en nuestra iglesia alguien, que alguien le dio un golpe en una mejilla y él dijo, y volteó la otra. Y cuando ya le dio en la otra parte de la cara, dijo, bueno, ya yo cumplí lo que está escrito en la Biblia. Y se la devolvió al otro.
Hermano, usted no se ponga a decir, no, es que yo soy capaz y me dan aquí, yo volteo la otra mejilla. No se ponga a decir esas cosas. A mí me dijo un hombre, pero lo dijo como con cierto sarcasmo, ¿no? Delante de otro le dijo, entonces a usted si le dan una mejilla, usted voltea la otra. Y eso depende. ¿Y cómo así que eso depende de qué? No, eso depende porque no sé si el diablo le da a usted en su mente para que usted me pegue a mí. Yo no puedo decirle qué reacción puedo yo tomar en el momento. Y el hombre se quedó como, bueno, tiene razón. Hermano, usted no puede decir gané antes de pelear. Usted tiene que confiar en el Señor para que el Señor le ayude. Y después que pasó la tempestad, gracias Señor porque me has guardado y me diste valor para soportar. Pero no se ponga a cantar victoria antes de la lucha. Y todos tenemos que luchar. Pero para eso tenemos que confiar en el Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, el cristiano se sostiene por el poder de Dios. El salmista dice en el Salmo 37, el verso 24. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová. Pero aquí no está diciendo que cae en pecado, no. Yo estaba mirando a un papá que llevaba al niño y el niño se tropezó y él, pues lógicamente se le fue el cuerpecito, pero como el papá lo tenía de la mano, no lo dejó arrastrarse, golpearse, porque el papá lo llevaba de la mano. ¿No dice eso la Biblia, que el Señor nos lleva de la mano? Aunque seamos torpes, no nos extraviamos del camino, porque Él nos sostiene con su mano. O sea, Él es el sostén. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un trabajo. Y Pablo lo reconoce y le escribe a los Filipenses, capítulo 1, el verso 6. Filipenses 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Bendito el nombre del Señor. Y hay algo más, hermanos. Hay algo más que nos da confianza. San Juan capítulo 10, el verso 28. Yo quiero que usted lo diga conmigo, porque todos estamos estudiando esta persistencia. Y dice, y yo le doy vida eterna. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Y no perecerá ni nadie. Aleluya. No siente usted esa mano, que no lo aprieta para estrujarlo, sino para acariciarlo, para sostenerlo. Y hasta ahora podemos decir, la mano del Señor nos ha sostenido. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. El temor a Dios, hermano, no el miedo. Porque hay hermanos que no temen a Dios, sino que le tienen miedo a Dios. Y cuando vienen al culto y escuchan un mensaje de la venida del Señor, entonces ahí sienten miedo, porque no están preparados. El que está preparado no siente miedo. Amén. Porque está esperando, ¿no? Cuando está esperando un viaje, está esperando esa hora. Y ya parece que cuando oye un pito será el vehículo, o cuando uno está en el aeropuerto, esperando que por el altoparlante el avión tal va a salir a tal hora, y
está uno pendiente. Si tiene la maleta en la mano, tiene que estar pendiente de esto. Dice la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, leemos el verso 3 y luego el 8 y luego el 17, hermano. El 3 primero dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera esperanza. Pero ahora que hay un grito de libertad y de esperanza, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Verso 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Hay alguien alegre en este día? ¡Gloria a Dios! Y el verso 17 dice: y si tocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor. ¿Cuántos días? De vuestra peregrinación. En eso fallamos, hermanos. Por eso es que tenemos que estar siempre buscando al Señor y pidiendo perdón al Señor. Porque yo he escuchado una enseñanza una vez, dice: pero ya los que nos hemos arrepentido, ¿ya para qué pedir perdón? Es que estamos en este cuerpo donde cometemos a diario, cometemos errores. Bendito el nombre del Señor. Y para que vayamos entendiendo que el no persistir, esto es una gran falta para nosotros. La falta de persistir nos excluye o nos aparta de los beneficios del Evangelio. Hebreos capítulo 6, el verso 4 y el verso 12. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Uno empieza a leer la Biblia, cómo Dios le respondió a David, cómo Dios le respondió a Samuel, cómo Dios le respondía a los apóstoles. Pero también, para que no nos vayamos muy lejos atrás, sino el tiempo presente, cómo Dios nos escucha a nosotros. Eso decía el hermano Jorge Eliezer ahorita, que Dios le ha escuchado muchas veces. Yo soy testigo de lo que Dios me ha respondido. Usted es testigo de lo que Dios le ha respondido. Amén. Entonces, no estamos aparte de los profetas, no estamos aparte de los apóstoles, porque el mismo Dios que le respondía a ellos es el mismo que está aquí haciendo una obra maravillosa. Hermanos, y no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. 15 de Primera de Corintios, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermoso esta palabra que nos llena de poder. Y si esto no sucede, habrá un castigo. Juan 15, el verso 6. Juan 15, el verso 6. El que en mí no permanece
será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. O sea, si nosotros persistimos en la maldad, persistimos en no convertirnos al Señor, persistimos en hacer problemas y no la solución de los problemas, llega un momento que vendrá ese fin. Romanos 11, verso 22. A veces no se habla mucho de esto porque nosotros sabemos y creemos que Dios es bueno, misericordioso. Pero hagamos una relación. Si usted mira, hermanos, la historia del pueblo de Israel, Dios fue severo con ellos. Tanto que como ellos persistieron en la rebeldía, ¿sabe qué hizo el Señor? Los hizo a un lado. Y dice, ahora voy a buscar gente que nunca han preguntado por mí, que nunca saben de mí, porque este pueblo que sabe de mí me ha despreciado. Y fue duro con ellos. ¿Y qué hizo Dios? Tomó el árbol y lo podó, le quitó las ramas. Yo no sé si alguno de ustedes, hermano, tiene conocimiento de injerto. Hay una semilla que la siembran y dicen que es injerto, pero yo conozco la manera, he visto que en un árbol le cortan una rama y de otro árbol cortan una rama, y esa rama del otro árbol la pegan allí donde cortaron la rama, y eso la amarran y le hacen un proceso, y esa rama comienza a recibir la savia del tronco y hasta da fruto. Eso lo vi yo en la costa, algo extraño, ¿no? Pero como recibe inmediatamente, no puede durar cortado mucho tiempo, sino cortar la rama allá y cortar esta y enseguida pegarla. Y la savia comienza entonces a introducirse en la rama que fue pegada. Eso fue lo que hizo Dios. Cortó las ramas naturales del árbol, porque el tronco y la raíz es Dios. Y este pueblo rebelde fue cortado. Y tú y yo, hermanos, que éramos árboles silvestres, allá en la selva, donde no le interesábamos a nadie, Dios cortó esas ramas allá silvestres y las puso en el tronco. Hoy vivimos porque la vida de Cristo está en nosotros. Recibimos la vida de Cristo porque Él dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Pero ojo con lo que voy a decir, hermanos. Este versículo dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Yo creo que hoy no nos queda otra alternativa sino decirle, Señor, si esa rama se está despegando, por favor, agárrame con tu mano, oh Dios, y colócame en el sitio para recibir esa rica savia del olivo para poder seguir viviendo. Póngase de pie y alabe al Señor esta mañana. ¿Quién éramos nosotros para que Dios tuviera en cuenta nuestra vida? Bendito el nombre de Jesús. Qué maravilloso, hermanos, la bondad de Dios para con nosotros. Pero si no permanecemos en esa bondad, viene la severidad de parte del Señor.